Y ya estamos en el living con el doctor Luis Brusco. Luis es neurólogo y psiquiatra, jefe del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UBA, docente, supongo yo también, Sí, claro profesor está, titular de la en la Facultad de Medicina. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un placer El estar pretexto con vos. es lo que hace unos días nada más se tuvo como fecha calendaria, que es el Día Mundial Internacional del Alzheimer, ¿verdad? En general estos días se instalan un poco para tener un pretexto para hablar de temáticas que si no, no se hablarían de ninguna manera. Lo cierto es que yo no conozco una familia que no tenga algún integrante, ya adulto mayor en general, por supuesto, que tenga Alzheimer. En general es muy habitual. Es muy frecuente. Empecemos por definir qué es el Alzheimer. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que afecta la cognición, el intelecto. Fundamentalmente dentro del intelecto lo que más afecta es la memoria. Puede variar, pero generalmente es esa instancia desde lo intelectual y de lo conductual, que muchas veces no se presta atención, el cambio de voluntad de la persona que se llama apatía. Es decir, que la persona empieza a perder algunas instancias de hobbies, de cuestiones cotidianas, sociales, laborales, ir al club, etcétera, que se acompaña a esta pérdida de memoria. Esta instancia es muy frecuente y se da lo que vos bien decís, que se da en la familia en forma esporádica, es decir, una persona en cada familia, pero muy común en la sociedad como problemática, porque aumenta fuertemente con la esperanza de vida. Al aumentar la esperanza de vida se produce lo que nosotros llamamos prevalencia, que es la cantidad de pacientes que hay o personas que hay con esta enfermedad en la sociedad en un corte en el tiempo, que corresponde aproximadamente a 1 en 20 personas a los 60 años, es decir que el 5%, y más de la mitad de las personas de 80, que la gente hoy toda ha llegado a 80 años. Claro. Hace 30 años o 40, 30 años diría yo, si le decías a una persona vas a llegar a 80 años, se sentía, bueno, contenta porque era anciana, y lo veíamos como un adulto mayor muy viejo. Bueno, pero es que además Y ahora, 80 son espléndidos. 80, o sea, la yo persona pienso está en mi madre. pensando en casarse de nuevo. Claro, exacto, viajar muy a Europa. activos. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que de esa población, más de la mitad hemos conservado el cuerpo y no el cerebro. Digo el cerebro en forma general, metafórica, en el sentido que se pierde la cognición de una enfermedad donde las neuronas, ya desde el punto de vista, para que la gente entienda desde el punto de vista de la patología de la enfermedad cómo es que mueren las neuronas más rápido que lo que tienen que morir. Todos los días mueren neuronas y todos sabemos que en general las neuronas no se reproducen, pero mueren pocas. En un momento de la vida se desencadenan mecanismos de lo que llamamos suicidio neuronal, muerte neuronal programada, pero que aumenta muchísimo en cuanto a cantidad de neuronas muertas. Entonces pasa mucho más tiempo para el cerebro que para el cuerpo, desde el punto de vista biológico. Envejece mucho más rápidamente, a pesar que los años... el cerebro, la mente, exactamente. Que el cuerpo. Entonces encontramos personas muy enteras corporalmente, con bastante alteración intelectual, y una vez que esto se desencadena, corre en una carrera rápida el deterioro, donde empiezan a haber problemas concretos evolutivos, donde a la memoria que decimos hoy se le agregan funciones como el lenguaje, las prácticas cotidianas, instancias también conductuales de ya no apatía, sino de problemas sociales que produce fuertemente y familiares, como irritabilidad, excitación, alucinaciones, incluso psicosis del adulto mayor, que complejiza muy fuertemente la interrelación social. Tenemos que pensar que en la Argentina hay aproximadamente 500.000 personas con esta enfermedad, pero el impacto es aproximadamente a 2 o 3 personas más, por lo cual calculamos que el impacto es en 2 millones de personas. ¿El impacto te referís al entorno de esa persona? Exactamente, nosotros principalmente tenemos persona y cuidador. Siempre hay un cuidador, o a lo sumo 2, pero generalmente hay un cuidador que tiene lo que se llama sobrecarga del cuidador, que es que la persona está sobrecargada con un estrés crónico. Una de las ventajas y las cuestiones buenas del Alzheimer es que hemos posibilitado mejorar fuertemente la calidad de vida una vez encadenada la enfermedad y prolongar la vida. Esto prolonga la vida y es muy correcto, pero genera también un problema que es el cuidador va a estar sobrecargado mucho más tiempo y requiere ayuda de todo tipo, enseñarle cómo es la enfermedad, que tiene que no sentir culpa si se retira de su casa y poner un cuidador, y a veces incluso cuando el paciente está evolucionado, que a veces una institución es mejor que la casa, porque la casa es muy difícil sobrellevar cuando hay problemas conductuales, como decimos hoy, psicosis, o si no, uno no puede tener cuidado de otras personas, porque la persona una vez que tiene enfermedad de Alzheimer, cuando está desencadenada la problemática, requiere de asistencia permanente 7/24, es decir, no hay día que no requiere ayuda. Así es. Luis, ¿se ha llegado a entender por qué hay quienes desarrollan esta enfermedad? ¿Está bien calificarla como enfermedad? ¿Está bien? Sí, es enfermedad. ¿Y quiénes no? ¿Por qué sucede? Sí, hay muchos
a muchas instancias. Es una de las enfermedades que más carga genética tiene, en el sentido que es muy frecuente tener familiares con la enfermedad y padecer la enfermedad. Nosotros en el programa de Alzheimer que tenemos en la Facultad de Medicina, tenemos un banco de genética donde tenemos muy desarrollado la genética en la Argentina y para Latinoamérica. Estamos trabajando fuertemente entre el programa nuestro, que pertenece al laboratorio de la facultad, que yo tengo la fortuna de coordinar, y trabajamos también con el Instituto Leluar, donde tenemos un trabajo conjunto de genética y hemos podido ya ver cómo es la genética en nuestra región. Más allá de eso, dentro de las enfermedades que tienen riesgo genético, es la que más riesgo genético tiene, junto con cáncer de mama, con diabetes tipo 2. Riesgo genético es altamente probable heredarlo de alguna manera, o sea... Es riesgo de heredar los genes, sí. Y eso aumenta la predisposición a tenerlo, no que uno lo va a tener. Okay. Por lo cual hay factores ambientales que también condicionan esta genética, como por ejemplo tener el colesterol alto, la glucemia alta, hipertensión arterial, fumar, tomar alcohol por demás, tener síndrome metabólico, estar gordo concretamente, no hacer ejercicio aeróbico, tener traumatismo de cráneo, algunas sustancias que medimos en sangre también que podemos hoy ya controlar, que permiten retrasar el comienzo de la enfermedad, porque esta enfermedad, dijimos, se dispara a los 60 en general, pero puede llegar hasta los 90, por lo cual no es lo mismo tener esta enfermedad a los 60 que a los 90. Bueno, en el último tiempo además se ha empezado a difundir determinados ejercicios mentales como para también ahuyentar estas posibilidades o a lo mejor mantenerlo más a raya. ¿Funcionan esto de hacer crucigramas, determinados juegos mentales que sostienen pueden llegar a ser buenos? Nosotros sostenemos que si vos haces crucigramas, es bueno que hagas crucigramas. Si vos te vas a obsesionar, hacer crucigramas probablemente te empeores, te estreses más. Es decir, la idea es mantener lo cotidiano y sí hacer cuestiones que la persona desea hacer, no forzadas, por ejemplo. ¿Y en qué impacta esto? En realidad, más que impactar, que hacer ejercicio hace que el cerebro se mantenga, que no es real, porque vemos gente genial que está trabajando de ingeniero nuclear y de repente hace Alzheimer. Entonces, y tiene el cerebro recontraentrenado. Exacto, y con el sudoku imagínate que no va a ser comparable. Okay, pero sí lo que sirve es lo que te voy a decir ahora, que tiene que ver con el estrés, con lo social, con lo ambiental, en el sentido de mantenerlo cotidiano. Muchas veces vemos personas que se jubilan y ahí cambian la rutina de vida, la alimentación, empiezan a tener angustia, se estresan, cambian, se engordan y eso desencadena la enfermedad de Alzheimer. Es decir, todo lo que hace el síndrome metabólico, estrés, lo que nos cambia nuestro metabolismo puede hacer que los genes se disparen. Entonces, del ejercicio, lo que nosotros aconsejamos más que el ejercicio cotidiano, que sí es bueno el cotidiano, lo ambiental, también estar alerta, hacer talleres, eso es muy importante por las redes sociales que genera, mucho más que eso el ejercicio aeróbico. De hecho, está demostrado que incluso desencadena la enfermedad, una de las pocas posibilidades demostradas biológicamente que retrasan la evolutividad de la enfermedad, incluso desde las imágenes del cerebro, que se ven que partecitas del cerebro se atrofian menos, es el ejercicio aeróbico programado. O sea, 3 veces por semana caminar, exactamente. por ejemplo. Este estudio, que no 3 veces está bien también, es un estudio de 4 veces media hora. Perfecto. Pero no es ir al banco. No, es ir a trabajar. Caminar, salir a caminar. Solamente vas a tener que dejarte a eso porque lo importante es estar tranquilo y eso implica una especie de meditación que uno hace cuando solamente se dedica a eso y no está ocupando. Si uno va a hacer cualquier actividad, no sirven estas cuestiones que son útiles igual para otras cuestiones, para ver cuánto uno camina, que están los celulares, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuánto caminé? Eso no sirve. Vos tenés, digamos, caminé, entonces no hago ejercicio aeróbico. No, el ejercicio aeróbico es salir a hacer ejercicio aeróbico. En la sin cinta, parar, ¿no? Sin parar, media hora y con control médico previo para saber que pueden hacerlo, ¿no? Eso sí es el ejercicio real. Lo recomendable... Enloquecerse en el business haciendo sudoku para no tener Alzheimer es, si uno no lo hacía, si uno hacía crucigrama, bárbaro porque es tu vida, pero sí mantener lo cotidiano de la vida. Y incluso más en adultos mayores, cuando a veces los hijos se van casando, van dejando actividad. Bueno, ahí sí, son muy buenos los talleres sociales que hace el PAMI, por ejemplo, que hacen los talleres también de los clubes, pero no enloquecerse porque no hay que enloquecer con la estimulación intelectual, sino hay que encontrar cuestiones que nos gusten hacer y estar activos. Cuando está desencadenada la enfermedad, esos ejercicios sirven fundamentalmente para mantener activo y para buscar funciones cognitivas ocultas que no están muy estudiadas, como por ejemplo lo procedural, que es una memoria diferente, que es la memoria inconsciente de procedimientos, que por ejemplo cocinar o hacer cuestiones cotidianas, jardinería, que eso se mantiene mucho tiempo y eso dignifica a la persona y realmente lo mantiene activo desde el punto de vista de lo social y lo intelectual, incluso estimulando al cerebro partes que no estaban descubiertas. Quizás cuando se pierde una función, uno puede desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos estudios neurocognitivos, ver cuáles funciones cognitivas en esta persona individualmente, como decimos, menú a la carta. En esta persona que es un individuo, y por tener Alzheimer no es una general, sino tiene su idiosincrasia,
su subjetividad, encontrar sus variables que nos digan, bueno, esta persona quiere tales parámetros. Y entonces aconsejarle hacer esa actividad intelectual. Luis, una vez que se desencadena, decías, se puede quizás acotar un poco con actividad física, según entendí. ¿Qué pasa con la medicación, con la otra vía? Hay medicaciones. Nosotros tenemos dos grandes situaciones. Si vemos a la medicación, que es lo que se llama atención secundaria, es decir, cuando se desencadena una enfermedad, nos vamos a frustrar, porque todos los medicamentos que existen, que hay medicamentos, no curan la enfermedad, sino son paliativos que retrasan la enfermedad o ayudan a la calidad de vida. Pero no hay una cura farmacológica de la enfermedad, y los estudios que están en fase 3, cuando está en investigación un medicamento, tardan 5 años, si fueran positivos, tardarán 5 años los que están ahora en ser efectivos, por lo cual calculamos que de acá 5 a 10 años no va a haber medicamentos. Luego está concepto negativo, sí hay un concepto positivo que es el diagnóstico precoz, y antes que suceda la enfermedad. Cuando sucede la enfermedad, ya los neuronas se murieron y dijimos que no se reproducen. Entonces hay estudios que marcan y nos permiten ver cuando la persona tiene altos riesgos. Y esto se ve hoy hasta 40 años antes, por lo cual tenemos que trabajar previamente para que la persona no tenga la enfermedad. Es decir, parecido a lo que pasa con la vacunación. La vacunación es atención primaria. Nosotros no queremos que la persona tenga sarampión para curar el sarampión porque es un virus y no hay antibióticos. Nosotros tenemos que trabajar de esta manera hoy. En el futuro será diferente, pero hoy es esa instancia. Y realmente lo que llaman biomarcadores, que nos permiten diagnosticar en forma precoz a la posibilidad de tener la enfermedad, incluso hasta con bastante certeza, se ha desarrollado fuertemente lo que hace medicina preventiva, o sea, Luis, y atención primaria. Yo podría ir a una consulta con quién, con mi médico clínico y pedirle estos estudios. Exacto. ¿Con quién se hace? Sí, ¿Cómo se hace? En el Hospital de Clínica, por ejemplo, tenemos ¿Sí? un centro de Alzheimer, que la mayoría, cuando hacemos una campaña en memoria, por ejemplo, nos llenamos de pacientes obsesivos que tienen trastornos de memoria por ansiedad, porque hay que diferenciar eso, es importante decirlo. Claro. Cuando hacemos campaña de memoria, la mayoría de los pacientes no tienen trastornos de Alzheimer. Y entonces ya la primera instancia preventiva es si no tienen la enfermedad. Y cuando encontramos alguna persona que puede tener neurocognitivamente, con algún test que hacemos, que vemos que la calidad de la memoria reciente no está conservada, ahí sí hicimos algún estudio genético, evaluando cómo vienen sus antecedentes. No es una blanco-negro, sino tomamos 4 patas de la mesa y con eso conjugamos la información y con esa información llegamos a una posibilidad de certeza de hacer lo que llamamos casi medicina predictiva. Y preventiva, ¿verdad? Claro. Y hoy casi, que es antes que la preventiva, predictiva, en el sentido que vemos que la persona puede tener más riesgo que la otra, entonces trabajamos en los factores ambientales. Gracias por visitarnos, ha sido un gusto, súper instructivo y didáctico. Gracias. Nos despedimos como siempre recordándoles que la Universidad Pública es el mejor lugar del mundo para hacer del mundo un lugar mejor. Gracias. Thank you.